Un millonario no podía creer lo que escuchaba cuando un niño descalzo le habló en 7 idiomas diferentes. Antes de comenzar esta historia que te va a partir el alma, ¿desde dónde me estás escuchando y cuántos años tienes? Déjamelo en los comentarios. Esta historia necesita ser compartida. La mañana había amanecido con ese tipo de frío que se cuela hasta los huesos, el tipo de frío que hace que la gente camine más rápido por las calles, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada clavada en el suelo. Gabriel Sandoval tenía 47 años, un traje de Armani que costaba más que el salario mensual de 3 familias, y una expresión en el rostro que llevaba años perfeccionando, esa máscara de indiferencia que separa a los que tienen de los que no tienen nada. Caminaba por la calle principal del centro de la ciudad, con su maletín de cuero italiano en la mano derecha, y su teléfono en la izquierda, revisando correos que no podían esperar ni siquiera el tiempo que tomaba llegar a su oficina. Sus zapatos brillantes resonaban contra el pavimento con un ritmo constante, seguro, el sonido de un hombre que sabe exactamente a dónde va y por qué vale la pena llegar ahí. Había construido su fortuna desde cero. Eso era algo de lo que se sentía orgulloso, cuando se permitía sentir algo. Importaciones, exportaciones, bienes raíces, inversiones, el tipo de negocios que suenan aburridos en las reuniones familiares, pero que generan más dinero del que la mayoría de la gente puede imaginar. Tenía 3 oficinas en diferentes países, un penthouse en la zona más exclusiva de la ciudad, 2 autos que ni siquiera conducía, y absolutamente nadie esperándolo en casa. Su matrimonio había terminado 4 años atrás. Claudia se había ido con la mitad de todo, y con todas las palabras que nunca le había dicho cuando importaba que trabajaba demasiado, que se había convertido en un extraño, que el dinero no podía llenar el vacío de una cama fría, y conversaciones que solo giraban en torno a números y contratos. No tuvieron hijos, ella los había querido. Él siempre encontraba una razón para esperar un año más, y luego otro, hasta que ya no hubo más años que esperar. Ahora, Gabriel vivía en una rutina tan perfectamente calibrada, que podría haberla programado en su teléfono: despertarse a las 6, gimnasio, ducha, desayuno frente a la pantalla de la computadora, oficina hasta las 8 o 9 de la noche, cena de negocios o comida para llevar, y de vuelta al penthouse a dormir 5 horas antes de que todo comenzara de nuevo. Los fines de semana eran peores. El silencio del penthouse se volvía ensordecedor. Pero ese martes en particular, mientras caminaba hacia su reunión de las 9 con inversores japoneses, algo interrumpió su rutina. Un niño. Al principio Gabriel ni siquiera lo registró. Era solo otra figura en la periferia de su visión, uno más de esos obstáculos humanos que había aprendido a esquivar, sin siquiera levantar la mirada. Pero entonces el niño habló. «Monsieur, s'il vous plaît». La voz era pequeña, quebrada por el frío, pero clara. Gabriel se detuvo, no porque las palabras lo hubieran conmovido, sino porque no estaba acostumbrado a que le hablaran en francés en medio de la calle, a las 8:30 de la mañana. Se giró, más por curiosidad que por compasión. El niño no podía tener más de 7 u 8 años. Estaba sentado en la entrada de un callejón, entre 2 edificios comerciales, con la espalda apoyada contra la pared de ladrillo sucio. Llevaba puesto un suéter gris, que alguna vez había sido de alguien más, probablemente de varios alguien más antes de llegar a él. Estaba lleno de agujeros y manchas, que ni siquiera el lavado más dedicado podría quitar. Sus pantalones eran demasiado cortos, dejando ver tobillos delgados y sucios, y sus pies estaban descalzos. En pleno invierno, descalzo. Pero eso no fue lo que hizo que Gabriel se quedara mirando. Fue el rostro del niño. Tenía marcas de tierra en las mejillas, el cabello rubio enmarañado y despeinado, pero sus ojos eran de un azul imposible, cristalino, del tipo que ves en fotografías, retocadas, pero que no esperas encontrar en la vida real, y menos en un callejón sucio del centro de la ciudad. El niño lo miraba con una mezcla de esperanza y resignación, como si ya supiera que Gabriel seguiría caminando, pero aún tuviera que intentarlo. «¿Qué dijiste?», preguntó Gabriel, aunque había entendido perfectamente. El niño parpadeó, tragó saliva, y entonces, con esa misma voz pequeña pero sorprendentemente firme, respondió en español: «Le pedí ayuda, señor. Tengo hambre». Gabriel sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era compasión exactamente, todavía no. Era más como sorpresa, confusión. «¿Hablas francés?», preguntó, y odiaba cómo sonaba su propia voz, como si estuviera interrogando a un empleado en lugar de hablar con un niño. El niño asintió. «Hablo francés», dijo.
Y luego, cambiando de idioma con una fluidez que hizo que Gabriel abriera más los ojos, «I also speak English. Hablo italiano. Ich spreche Deutsch». Se detuvo, respiró hondo, y añadió en un japonés perfecto, «Nihongo mo anasemasu». Gabriel dejó caer su maletín. El sonido del cuero golpeando contra el cemento resonó en el callejón como un disparo. ¿Qué? No pudo terminar la pregunta. No sabía cuál era la pregunta. El niño lo miraba ahora con algo parecido al miedo, como si hubiera hecho algo malo, como si revelar lo que podía hacer hubiera sido un error. «Lo siento», susurró en español. «No quería asustarlo, señor. Solo pensé que tal vez, si hablaba su idioma, usted...» «¿Dónde aprendiste todo eso?» Gabriel se había agachado sin darse cuenta, quedando al nivel de los ojos del niño. Su rodilla derecha estaba en el suelo, arruinando la tela de su pantalón de $2000. No le importó. «¿Dónde están tus padres?» La pregunta salió más brusca de lo que pretendía, y vio cómo el niño se encogía ligeramente, haciendo su cuerpo aún más pequeño contra la pared. No tengo padres, señor». «Bueno, sí tenía. Tengo mamá. Pero ella...» La voz se le quebró. Se mordió el labio inferior con tanta fuerza, que Gabriel pensó que se lo haría sangrar. «Ella está enferma, muy enferma. Y yo salgo a buscar comida para ella, pero hoy no he podido encontrar nada y...» Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, dejando líneas limpias en la suciedad de su rostro. El niño se las limpió rápidamente con el dorso de la mano, como si llorar fuera algo prohibido, algo de lo que debiera avergonzarse. Gabriel sintió que algo dentro de él, algo que había mantenido cuidadosamente cerrado durante años, empezaba a agrietarse. «¿Cómo te llamas?», preguntó, y esta vez su voz sonó diferente, más suave, más humana. «Mateo», respondió el niño. «Me llamo Mateo, señor». «Mateo». Gabriel repitió el nombre como si estuviera probando cómo sonaba en su boca. «Yo soy Gabriel. Y no tienes que llamarme señor». Mateo asintió, pero Gabriel podía ver que eso no cambiaba nada para él. Los niños como Mateo, los niños que vivían en las calles, aprendían rápido que había que mostrar respeto a los que tenían traje y zapatos brillantes, porque ellos eran los que decidían si comías ese día o no. Gabriel miró su reloj. Las 8:43. Tenía 17 minutos para llegar a su oficina, cambiarse al traje de repuesto que guardaba ahí, revisar los documentos de la presentación y estar listo para cuando llegaran los inversores. 17 minutos, y estaba a 20 minutos caminando de la oficina. Miró de nuevo a Mateo, a sus pies descalzos, a sus ojos azules, llenos de lágrimas que intentaba contener, a sus manos pequeñas que temblaban, y Gabriel no sabía si era por el frío o por el miedo o por el hambre, o por todo junto. Tomó su teléfono y marcó. «Soy yo», dijo cuando contestaron. «Cancela la reunión de las 9». «¿Qué?». La voz de su asistente Patricia sonó genuinamente alarmada. «Gabriel, son los inversores de Tokio. Están volando específicamente para...». «Cancélala», repitió. «Diles que hay una emergencia familiar. Reprograma para mañana a la misma hora. Y asegúrate de que entiendan que yo asumo todos los costos del hotel y cualquier inconveniente». «¿Emergencia familiar? Pero tú no tienes...». «Patricia, por favor, solo hazlo». Colgó antes de que ella pudiera seguir cuestionando. Se guardó el teléfono en el bolsillo, recogió su maletín y extendió su mano hacia Mateo. «Ven conmigo», dijo. Mateo lo miró con esos ojos imposiblemente azules, llenos de desconfianza y esperanza mezcladas en partes iguales. «¿A dónde, señor? ¿A dónde me va a llevar?». «Primero», dijo Gabriel, «vamos a conseguirte zapatos. Y luego comida. Y luego...». Se detuvo, porque no sabía qué venía después del luego. No había planeado esto. No planeaba nada que no estuviera en su calendario con 3 semanas de anticipación. «Luego vamos a averiguar cómo ayudar a tu mamá». La mano de Mateo era tan pequeña en la suya, tan fría, tan frágil. Cuando el niño se puso de pie, Gabriel notó que cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. «¿Estás lastimado?». «Es solo... me caí ayer». «Está bien. No duele mucho». Mentía. Gabriel podía verlo en cómo contenía el gesto de dolor cada vez que apoyaba el pie izquierdo. «Vamos», dijo, y sin pensarlo 2 veces, se quitó su saco de Armani y lo puso sobre los hombros de Mateo. Le quedaba ridículamente grande, las mangas arrastrándose por el suelo, pero al menos era algo caliente. Primero lo primero. Caminaron juntos por la calle, y Gabriel era consciente de las miradas. La gente los veía, a él con su camisa blanca y corbata italiana, sosteniendo su maletín en una mano,
y la mano de un niño descalzo y sucio en la otra. Algunas miradas eran de curiosidad, otras de desaprobación, como si estuviera haciendo algo inapropiado. Una mujer mayor incluso le sonrió, con lágrimas en los ojos, como si estuviera presenciando algo hermoso. Gabriel no les prestó atención a ninguno de ellos. Entraron a la primera zapatería que encontraron. Era una tienda cara, el tipo de lugar donde Gabriel compraba sus zapatos hechos a mano en Italia, y la expresión del vendedor cuando los vio entrar fue una obra maestra de juicio apenas contenido. «Necesito zapatos para el niño», dijo Gabriel, su tono no admitiendo ninguna discusión. «Los mejores que tengan en su talla. Y calcetines. Y si tienen pantalones para niños, también». El vendedor parpadeó. «Señor, esta es una zapatería de alta gama para caballeros. No tenemos sección infantil. Entonces, vayan a la tienda de al lado, o llamen a alguien, o hagan lo que tengan que hacer. Este niño necesita zapatos ahora». Gabriel sacó su cartera y puso su tarjeta de crédito negra sobre el mostrador con un golpe seco. «Y no me importa cuánto cuesten». 15 minutos después, Mateo tenía puestos unos zapatos deportivos nuevos, que le quedaban perfectos, calcetines gruesos de lana, un pantalón de mezclilla, que una de las empleadas había corrido a comprar a la tienda infantil de la esquina, y una sudadera con capucha que decía algo en inglés que Mateo leyó en voz alta sin problema. «Dream Big», tradujo, pasando sus dedos por las letras. «Significa sueña en grande». «Lo sé», dijo Gabriel, y le revolvió el cabello. Fue un gesto automático, el tipo de cosa que no había hecho en años, quizás nunca. Se sintió extrañamente natural. Mateo lo miró hacia arriba, y por primera vez desde que se habían conocido, sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero real, y Gabriel sintió que algo más en su pecho se agrietaba. «Ahora», dijo, tratando de sonar práctico para ocultar la emoción que amenazaba con desbordarse, «vamos a comer algo. ¿Qué te gusta?» La sonrisa de Mateo vaciló. «Señor, cualquier cosa está bien. De verdad, no quiero que gaste más dinero en mí». «Mateo». Gabriel se arrodilló de nuevo, quedando a la altura de los ojos del niño. La gente en la calle lo rodeaba, apurados por llegar a sus trabajos, a sus vidas importantes, pero Gabriel ya no estaba pensando en reuniones o inversores o números. «Escúchame, hoy, no tienes que preocuparte por el dinero, no tienes que preocuparte por nada. Solo dime qué quieres comer». Mateo lo miró durante un largo momento, como si estuviera tratando de decidir si podía confiar en esta versión de la realidad, donde alguien le preguntaba qué quería en lugar de solo darle las sobras. «Pancakes», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. A mamá le gustaban los pancakes. Antes, cuando teníamos. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Fueron a un restaurante 3 calles más adelante, un lugar acogedor que olía a café recién hecho y pan tostado. La mesera, una mujer de unos 50 años, con ojos amables y un delantal con manchas de jarabe, no hizo ninguna pregunta cuando los vio entrar. Solo les sonrió y los guió a una mesa junto a la ventana. «¿Qué les traigo, caballeros?», preguntó. «Pancakes», dijo Mateo antes de que Gabriel pudiera hablar, y luego se sonrojó, como si se hubiera sobrepasado. «Por favor, sí es posible». «Claro que es posible, cariño». La mesera le guiñó un ojo. «¿Con fresas? ¿Con chocolate?». Los ojos de Mateo se iluminaron de una manera que hizo que Gabriel tuviera que mirar hacia otro lado, porque sentía que si seguía mirando esa expresión de pura alegría infantil por algo tan simple como fresas en los pancakes, iba a empezar a llorar ahí mismo en medio del restaurante. «Con fresas», dijo Mateo. «Por favor. Y yo tomaré café», añadió Gabriel. «Negro. Y traiga también jugo de naranja para él, y leche, y frutas, y...». Se detuvo, consciente de que estaba empezando a sonar ridículo. «Traiga un poco de todo». La mesera asintió, con una sonrisa que le arrugaba las esquinas de los ojos de esa manera que solo tienen las personas que han visto mucho de la vida, pero no han dejado que las endurezca. Mientras esperaban la comida, Gabriel observó a Mateo. El niño miraba por la ventana viendo a la gente pasar, y había algo en su expresión que era demasiado viejo para su edad, demasiado cansado, como si hubiera vivido más en sus pocos años que muchos adultos en toda una vida. «Mateo», dijo Gabriel, «¿cómo aprendiste todos esos idiomas?». El niño se giró para mirarlo, y por un momento, pareció como si no fuera a responder. Luego, suspiró, un sonido profundo y triste, que no debería salir de alguien tan joven. «Mi papá», dijo. Él era intérprete. Hablaba muchos idiomas. Trabajaba en la ONU, viajaba por todo el mundo. Mamá y yo íbamos con él a veces,
Cuando yo era muy pequeño, él me enseñaba. Decía que los idiomas eran puentes, ¿sabe? Puentes entre personas que de otra manera nunca se entenderían. ¿Dónde está tu papá ahora? Gabriel preguntó suavemente, aunque algo en su interior ya sabía la respuesta. Murió. La voz de Mateo era plana, como si hubiera contado esta historia tantas veces que las palabras habían perdido su filo. Hace 2 años. Hubo un accidente. Un auto. Él se detuvo, tragó saliva. Murió en el hospital, y después de eso, todo empezó a caer. Gabriel sintió que se le cerraba la garganta. ¿Y tu mamá? Mamá era profesora de música, piano, pero después de que papá murió, ella se puso muy triste. No podía dormir, no podía trabajar, perdió su empleo. Perdimos el apartamento, y luego se enfermó. Al principio solo tosía un poco, pero ahora apenas puede levantarse. Tiene fiebre todo el tiempo, y yo trato de cuidarla. De verdad que lo intento, pero no sé qué hacer, y no tenemos dinero para el doctor. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro, y esta vez no trató de detenerlas. Gabriel extendió su mano sobre la mesa y la colocó sobre la de Mateo. ¿Dónde están viviendo ahora? ¿Dónde está tu mamá? En un edificio abandonado, a unas 10 calles de aquí. Hay una habitación en el 3er piso que tiene todavía parte del techo. Arrastramos algunas cajas de cartón para hacer una especie de pared contra el viento. Y tenemos una manta. Bueno, teníamos 2. Pero una se la llevó alguien hace una semana cuando yo salí a buscar comida. Gabriel cerró los ojos. Intentó imaginar a este niño brillante que hablaba 7 idiomas, arrastrando cajas de cartón en un edificio abandonado para proteger a su madre moribunda del viento. Intentó imaginarlo saliendo cada día a las calles, descalzo, hambriento, buscando monedas o comida o cualquier migaja de compasión humana que pudiera encontrar. No pudo. Su mente se rehusaba a formar la imagen completa, porque era demasiado dolorosa. Vamos a arreglar esto, dijo Gabriel, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. ¿Me oyes, Mateo? Vamos a arreglar esto. ¿Cómo? Preguntó Mateo. Y había tanto anhelo en esa única palabra, tanta esperanza desesperada mezclada con desconfianza protectora. ¿Cómo va a arreglarlo, señor? La gente dice muchas cosas. Dicen que van a ayudar y luego se olvidan. O llaman a servicios sociales, y ellos vienen y quieren separarme de mi mamá, y yo no puedo dejarla sola. Ella solo me tiene a mí, y yo solo la tengo a ella. La mesera llegó con la comida antes de que Gabriel pudiera responder. Colocó frente a Mateo un plato enorme de pancakes dorados, cubiertos de fresas frescas y crema batida, con jarabe de maple corriendo por los lados. Había también tostadas francesas, huevos revueltos, tocino, frutas frescas, y un vaso alto de jugo de naranja, junto a uno de leche. Mateo miró el festín frente a él con los ojos como platos. Adelante, dijo Gabriel, come, todo es para ti. Pero es demasiado, no puedo. Mateo miraba entre la comida y Gabriel, como si estuviera esperando que en cualquier momento alguien le dijera que esto era una broma, que nada de esto era real. Puedes, dijo Gabriel, y vas a hacerlo, y después vamos a ir a buscar a tu mamá. Mateo agarró el tenedor con manos temblorosas, se llevó el primer bocado a la boca, y Gabriel vio el momento exacto en que el sabor le golpeó, la manera en que sus ojos se cerraron, la manera en que un pequeño sonido de placer escapó de su garganta. Y entonces empezó a comer como si fuera su última comida, o quizás como si fuera su primera en mucho tiempo. Lo cual Gabriel se dio cuenta con un apretón en el corazón, probablemente era cierto. Despacio, dijo gentilmente. ¿No quieres enfermarte? Mateo asintió pero siguió comiendo, y Gabriel no tuvo corazón para detenerlo realmente. Solo se quedó ahí, tomando su café que se había enfriado, observando a este niño extraordinario devorar pancakes, y pensando en cómo su vida había sido tan diferente, hace apenas una hora. Cuando Mateo finalmente aminoró el ritmo, Gabriel habló de nuevo. Necesito que me lleves donde está tu mamá. Voy a llamar a un doctor, un amigo mío, y vamos a llevar a tu mamá a un hospital. No tenemos dinero para hospitales, dijo Mateo, pero su voz ya no sonaba tan desesperada. La comida había puesto algo de color en sus mejillas, algo de luz en sus ojos. Yo tengo dinero, dijo Gabriel. Y no me importa cuánto cueste. Tu mamá necesita ayuda. Y la va a tener. Y tú, se detuvo, tratando de encontrar las palabras correctas. Tú no vas a volver a dormir en un edificio abandonado. No mientras yo pueda evitarlo. ¿Por qué? Preguntó Mateo de repente, y había algo feroz en su voz, algo desafiante. ¿Por qué nos está ayudando?
No nos conoce, no somos nada para usted. Entonces, ¿por qué? Era una buena pregunta. Era, de hecho, la pregunta que Gabriel había estado evitando hacerse a sí mismo desde que recogió a Mateo del callejón. ¿Por qué? Podía decir que era porque Mateo hablaba 7 idiomas, que era porque había algo extraordinario en este niño. Pero eso sería mentira. Había algo más profundo, algo que tenía que ver con la manera en que los ojos de Mateo le recordaban a alguien que Gabriel había sido hace mucho tiempo, antes de que el dinero y el éxito lo cambiaran en alguien que podía caminar junto a un niño sin zapatos, sin siquiera verlo. Porque dijo finalmente, y su voz era ronca, porque debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Porque he pasado junto a personas como tú y tu mamá miles de veces, y nunca me detuve. Nunca miré, nunca me importó, y eso me convierte en alguien que no me gusta mucho. Tomó aire. Así que tal vez te estoy ayudando a ti. O tal vez me estoy ayudando a mí mismo. Mateo lo miró durante un largo momento, y luego lentamente, asintió. Está bien, dijo. Puede ayudarnos, pero tiene que prometerme algo. ¿Qué? Que no va a separarnos, a mamá y a mí. Sin importar qué, prométamelo. Gabriel extendió su mano sobre la mesa. Te lo prometo. Mateo tomó su mano. Fue como sellar un pacto, algo sagrado, algo que Gabriel sabía en su corazón, que no podía romper sin destruir lo poco que quedaba de bueno en él. Salieron del restaurante 20 minutos después. Gabriel había empacado todas las sobras en contenedores para llevar, más para Mateo que para su madre, y mientras caminaban hacia el edificio abandonado que Mateo llamaba hogar, Gabriel hizo varias llamadas telefónicas. Primera llamada a su médico personal, el doctor Ramírez, un hombre con quien Gabriel había ido a la universidad, y que ahora dirigía uno de los mejores hospitales privados de la ciudad. Carlos, soy Gabriel. Necesito un favor grande. Segunda llamada a Patricia. Cancela todo lo que tengo esta semana. Todo. No me importa qué sea. Reubícalo, posponlo, haz lo que tengas que hacer. Tercera llamada a su abogado. Jorge, necesito que investigues sobre vivienda de emergencia, custodia temporal, derechos parentales. Sí, sé que no es tu área exacta, pero necesito respuestas hoy. Ahora. Para cuando llegaron al edificio, Gabriel había movilizado media docena de personas, todas ellas respondiendo a su tono urgente, todas ellas tratando de entender por qué Gabriel Sandoval, el hombre que no se tomaba días libres ni siquiera cuando tenía neumonía, de repente estaba cancelando reuniones por una emergencia familiar que nadie sabía que existía. El edificio era peor de lo que Gabriel había imaginado. 3 pisos de ventanas rotas, paredes cubiertas de grafiti, la puerta principal colgando de una sola bisagra. El tipo de lugar donde las agujas usadas decoraban las esquinas y las ratas eran las únicas residentes constantes. Arriba, dijo Mateo, señalando hacia las escaleras que se veían como si pudieran colapsar en cualquier momento. Tercer piso. Gabriel lo siguió, con cuidado de pisar solo donde Mateo pisaba, tratando de no pensar en que este niño subía y bajaba estas escaleras todos los días, en la oscuridad, solo. La habitación en el tercer piso era exactamente como Mateo la había descrito, paredes de cartón contra el viento, una manta raída extendida en el suelo, y en la esquina, acurrucada en posición fetal, y temblando, a pesar del calor que su cuerpo generaba por la fiebre, una mujer. «Mamá». Mateo corrió hacia ella cayendo de rodillas a su lado. «Mamá, despierta, traje ayuda, mamá, por favor». La mujer abrió los ojos lentamente. Eran del mismo azul imposible que los de Mateo. Su cabello, que alguna vez debió haber sido rubio y brillante, ahora estaba sucio y enmarañado. Tenía ojeras profundas, los labios agrietados, la piel pálida con manchas rojas de la fiebre. Pero cuando vio a Mateo, sonrió. «Mi amor», susurró. Y su voz era apenas audible. «Regresaste». «Siempre regreso, mamá. Siempre». Mateo tomó su mano. Y Gabriel vio que estaba llorando de nuevo. «Y traje a alguien. Él va a ayudarnos. Se llama Gabriel». La mujer movió su mirada hacia Gabriel, y él vio el momento exacto en que el terror reemplazó cualquier otra emoción en sus ojos. No susurró. «No, Mateo. ¿Qué hiciste? ¿Trajiste a servicios sociales? No puedes dejar que te lleven». «No soy de servicios sociales», dijo Gabriel rápidamente, acercándose despacio, con las manos visibles, tratando de no asustarla más. «Mi nombre es Gabriel Sandoval. Conocí a Mateo esta mañana. Él me contó sobre usted, sobre su situación. Llamé a un médico, una ambulancia viene en camino. Vamos a llevarla a un hospital». «No tenemos dinero», dijo la mujer, y había algo desgarrador en la manera en que lo dijo,
como si fuera algo que tuviera que decir, como un mantra de supervivencia. No tenemos dinero, así que no nos molesten, así que déjennos en paz, así que déjennos morir aquí en silencio, sin causar problemas a nadie. No necesitan dinero, dijo Gabriel. Yo me encargo de todo. Solo, por favor, déjeme ayudarla. ¿Por qué? Era la misma pregunta que Mateo había hecho, pero en labios de esta mujer, débil y febril y al borde de la muerte, sonaba aún más desesperada. ¿Por qué un extraño querría ayudarnos? Gabriel no tenía una mejor respuesta que la que le había dado a Mateo. Así que en lugar de intentar explicar, simplemente dijo: porque su hijo es extraordinario. Y porque usted debe ser extraordinaria también para haber criado a alguien como él. Y porque necesito hacer esto. Por favor. La mujer lo miró durante un largo momento. Luego, con la poca fuerza que le quedaba, asintió. Mi nombre es Laura, dijo. Laura Reyes. Mucho gusto, Laura. Gabriel se quitó su abrigo y lo extendió sobre ella, añadiendo otra capa de calor sobre la manta inadecuada. La ambulancia debería estar aquí en cualquier momento. Y así fue. 10 minutos después, Gabriel escuchó las sirenas. Los paramédicos subieron las escaleras con una camilla, profesionales y eficientes, y con la gentileza especial que reservan para los casos más desesperados. Gabriel les dio el nombre del doctor Ramírez. Les dijo que llamaran directamente al hospital privado, que todo estaba arreglado, que no había que preocuparse por papeles o pagos o ninguna de esas cosas que normalmente detenían a la gente como Laura de buscar la ayuda que necesitaban. Mientras bajaban a Laura por las escaleras, Mateo iba aferrado a la mano de su madre, susurrándole cosas en español, en francés, en italiano, como si los diferentes idiomas pudieran de alguna manera transmitir mejor todo lo que sentía. Va a estar bien, mamá, te lo prometo, va a estar bien. En la ambulancia, Gabriel insistió en ir con ellos. Se sentó en el pequeño espacio al lado de la camilla, con Mateo en su regazo, porque no había más asientos, y observó cómo los paramédicos trabajaban en Laura, conectándole un cuarto posto, tomando sus signos vitales, hablando en ese lenguaje médico codificado, que Gabriel apenas entendía, pero que sonaba urgente. Mateo temblaba entre sus brazos, y Gabriel se dio cuenta de que el niño probablemente no había sido abrazado por alguien más grande que él en mucho, mucho tiempo. Instintivamente, Gabriel apretó su abrazo, tratando de transmitir seguridad, tratando de decirle sin palabras que alguien más grande que él ahora estaba ahí para cargar parte del peso. En el hospital, todo fue un torbellino de actividad. El doctor Ramírez estaba esperándolos en la entrada de emergencias, con un equipo completo listo. Se llevaron a Laura inmediatamente para exámenes, y Gabriel tuvo que prácticamente arrancar a Mateo de su lado. Tienen que dejarla ir, le dijo Gabriel, sosteniéndolo con firmeza, pero con gentileza. Tienen que dejarla ir, para que puedan ayudarla. Vas a verla pronto, te lo prometo. Carlos Ramírez se acercó a ellos después de que Laura desapareció detrás de las puertas dobles de la sala de emergencias. Gabriel dijo, y había pregunta en su voz, la pregunta de cómo su amigo rico y distante había aparecido de repente con un niño de la calle y una mujer moribunda como si fueran su propia familia. Después dijo Gabriel, ¿puedes ayudarla? Carlos asintió. Voy a hacer todo lo que pueda. Pero Gabriel, no te voy a mentir. Se ve grave, neumonía avanzada, definitivamente, probablemente, otras infecciones. Está desnutrida, deshidratada. No sé cuánto tiempo ha estado enferma sin tratamiento, pero vas a salvarla, dijo Gabriel. Y no era una pregunta. Era una orden, una súplica, una oración. Carlos le apretó el hombro. Voy a intentarlo. Las siguientes horas fueron las más largas de la vida de Gabriel. Se sentó en la sala de espera con Mateo acurrucado a su lado, el niño exhausto finalmente cediendo al sueño después de todo lo que había pasado. Gabriel se quedó ahí, completamente inmóvil para no despertarlo, mirando las puertas de la sala de emergencias y rezando a un Dios en el que hacía años no pensaba. Por favor, pensaba una y otra vez. Por favor, no dejes que este niño pierda a su madre. Por favor, no permitas que haya llegado demasiado tarde. Por favor. Su teléfono vibró constante durante esas horas. Mensajes de Patricia, de clientes, de socios de negocios. Los ignoró todos. Por primera vez en su carrera, había algo más importante que el trabajo. Era casi medianoche cuando Carlos finalmente salió. Se veía cansado pero estaba sonriendo. Gabriel se puso de pie tan rápido que casi despertó a Mateo. «Y está estable», dijo Carlos. «Fue difícil. Y las próximas 48 horas son críticas. Pero respondió bien al tratamiento.
La tenemos en oxígeno. Antibióticos cuarto, 09 pere, 092. Su cuerpo está luchando. Es fuerte, Gabriel. A pesar de todo, es fuerte. Gabriel sintió que sus rodillas amenazaban con ceder. Se apoyó contra la pared, cerrando los ojos, dejando salir un suspiro que pareció llevarse toda la tensión de las últimas horas. ¿Puedo verla?, preguntó Mateo. Se había despertado con las voces, y ahora miraba al doctor con esos ojos azules llenos de esperanza. ¿Puedo ver a mi mamá? Carlos miró a Gabriel, como pidiendo permiso. Gabriel asintió. Claro que sí, campeón. Ven, te llevaré. La habitación era privada, la mejor del hospital. Gabriel se había asegurado de eso. Había flores ya esperando, cortesía de su asistente, que a pesar de su confusión, siempre era eficiente. Había una cama extra para visitas, un televisor, ventanas con vista a la ciudad. Y en la cama del hospital, conectada a máquinas que pitaban suavemente, con su cabello limpio por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, estaba Laura. Sus ojos se abrieron cuando escuchó la puerta. Cuando vio a Mateo, empezó a llorar. «Mi niño», susurró. Mateo corrió a su lado, trepando cuidadosamente a la cama, abrazándola con tanta fuerza como se atrevía dado todos los tubos y cables. «¿Estás bien, mamá? Vas a estar bien. El doctor dijo que vas a estar bien». «Gracias a ti», dijo Laura. Y cuando miró a Gabriel sobre la cabeza de su hijo, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Gracias a ambos». Gabriel se quedó en la puerta, sintiendo que era un intruso en este momento de familia reconstruida, de esperanza restaurada. «Debería irme», dijo. «Dejarlos descansar». «No», la voz de Laura era débil pero firme. «Por favor, quédese. Necesito decirle algo». Gabriel se acercó a la cama. «No tiene que decir nada». «Sí tengo». Laura acariciaba el cabello de Mateo con dedos temblorosos. «No sé por qué nos ayudó. No sé qué vio en nosotros que hizo que se detuviera cuando tantos otros solo pasaban de largo. Pero usted nos salvó la vida. A ambos, y no tengo manera de pagarle. No tengo nada que ofrecerle excepto esto. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Señora Reyes». «Laura». Gabriel sintió que su voz se quebraba. «No me debe nada. Si acaso yo les debo a ustedes, porque me recordaron algo que había olvidado. Me recordaron que hay cosas más importantes que reuniones y contratos y números en una cuenta de banco». «¿Qué va a pasar con nosotros?», preguntó Laura. Y el miedo volvió a su voz. «Cuando salga de aquí, ¿a dónde vamos? No tenemos a dónde ir. ¿Y servicios sociales? No van a tener que preocuparse por eso», interrumpió Gabriel. «Ya hablé con mi abogado. Tengo un apartamento, uno de mis propiedades de inversión. Está vacío. Es suyo por el tiempo que lo necesiten, sin renta, y vamos a conseguirle el tratamiento que necesita. Todo el tiempo que tome». Y Mateo miró al niño, que los observaba con atención. «Mateo va a ir a la escuela, una buena escuela, donde puedan apreciar ese regalo que tiene con los idiomas». «No podemos aceptar todo eso», dijo Laura, pero su voz carecía de convicción. Era el tipo de rechazo que haces porque se supone que debes, no porque realmente quieras. «Pueden», dijo Gabriel, «y lo harán. Porque yo quiero hacer esto. Porque necesito hacer esto. Y porque», se detuvo, buscando las palabras correctas. «Porque, durante demasiado tiempo, he estado solo. He estado vacío. Y conocer a Mateo hoy, conocerlos a ambos, ha sido como recordar lo que se siente estar vivo». Laura extendió su mano temblorosa, y Gabriel la tomó. «Entonces no solo nos salvó a nosotros», dijo ella suavemente. «También se salvó a usted mismo». Tal vez tenía razón. Gabriel se fue del hospital a las 2 de la mañana, después de asegurarse de que Mateo estuviera dormido en la cama extra, acurrucado con una manta del hospital, que era 100 veces mejor que la que había tenido en el edificio abandonado. Después de asegurarse de que Laura tuviera todo lo que necesitaba. Después de dejar su número de teléfono con las enfermeras, con instrucciones de que lo llamaran si había cualquier cambio, cualquier problema, cualquier cosa. Condujo de regreso a su penthouse en silencio, sin música, solo el sonido de la ciudad nocturna filtrándose a través de las ventanas cerradas de su auto. Cuando llegó a casa, el silencio era el mismo de siempre. Las mismas paredes elegantes, los mismos muebles de diseñador, el mismo vacío. Pero algo había cambiado. Gabriel había cambiado. Se durmió esa noche pensando en ojos azules y pancakes con fresas, y una mano pequeña en la suya, y por primera vez en años, durmió profundamente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad.
Gabriel contrató a los mejores especialistas para evaluar la condición de Laura. Contrató decoradores para preparar el apartamento, compradores personales para llenarlo de todo lo que una madre y su hijo pudieran necesitar. Contrató tutores para evaluar el nivel educativo de Mateo y ayudarlo a ponerse al día con lo que se había perdido viviendo en las calles. Y visitaba el hospital todos los días. Al principio era solo para verificar el progreso de Laura, para asegurarse de que Mateo estuviera bien. Pero después de unos días, se dio cuenta de que iba porque quería. Porque ver a Mateo sonreír cuando él entraba a la habitación, le hacía sentir algo que no había sentido en años. Le hacía sentir necesario. Le hacía sentir humano. Una semana después, Laura estaba lo suficientemente bien como para sentarse en la cama. El color había vuelto a sus mejillas, la luz a sus ojos. Todavía era frágil. Todavía tenía un largo camino por recorrer, pero estaba viva. Estaba luchando. «Quiero enseñarte algo», le dijo Mateo a Gabriel ese día, con una emoción en su voz que no había estado ahí antes. «¿Qué es?». Mateo se acercó a la mesa junto a la cama, donde había estado haciendo tareas con uno de los tutores que Gabriel había contratado. Recogió una hoja de papel y se la entregó. Era un dibujo hecho con crayones que probablemente venían del área de juegos del hospital. Mostraba 3 figuras, una mujer en una cama de hospital, un niño pequeño y un hombre alto con traje. Debajo, en una escritura infantil pero cuidadosa, decía en español: «Mi familia». Gabriel sintió que algo dentro de él se rompía completamente. Todas esas grietas que habían empezado el día que conoció a Mateo, finalmente dando paso, dejando salir años de soledad y dolor y vacío que había estado negando, enterrando bajo trabajo y dinero y distancia emocional. Se le escapó un sollozo. Y luego otro. Y antes de que pudiera detenerlo, estaba llorando, lágrimas corriendo por su rostro, mientras sostenía ese dibujo hecho con crayones, como si fuera el objeto más precioso del mundo. Porque lo era. «Señor Gabriel», la voz de Mateo sonaba asustada. «¿Hice algo malo? Si no quiere ser parte de nuestra familia, yo entiendo. Yo solo pensé». No. Gabriel se arrodilló frente a Mateo, sosteniendo sus hombros, mirándolo directamente a esos ojos azules imposibles. «No hiciste nada malo. Hiciste algo perfecto». Tuvo que detenerse, tragar, intentar controlar su voz. «Sería un honor ser parte de tu familia, Mateo, un honor». Mateo lo abrazó entonces, sus brazos pequeños rodeando el cuello de Gabriel, y Gabriel lo abrazó de vuelta, sosteniendo a este niño extraordinario que había aparecido en su vida y lo había cambiado todo. «Te quiero», susurró Mateo contra su hombro, tan bajito que Gabriel casi no lo escuchó. «Yo también te quiero», respondió Gabriel. Y se dio cuenta de que era verdad. En algún momento durante esta semana loca, había llegado a amar a este niño, como si fuera suyo. Había llegado a amar a Laura también, esta mujer fuerte que había luchado tanto tiempo por mantener a su hijo seguro. «Los quiero a ambos». Cuando miró hacia Laura, vio que ella también estaba llorando. «Gracias», dijo, y en esa única palabra estaba todo: gratitud, alivio, amor, esperanza, un futuro que hacía una semana parecía imposible. Un mes después, Laura recibió el alta del hospital. Gabriel las llevó a su nuevo hogar, el apartamento que había sido solo una inversión, pero que ahora se había convertido en algo más. Mateo corrió de habitación en habitación, maravillándose por todo: su propia cama, su propio escritorio, estantes vacíos esperando ser llenados con libros. «Mamá, ven a ver. Tengo ventana, puedo ver el parque desde mi ventana». Laura recorría el apartamento más lentamente, todavía débil pero cada día más fuerte, tocando cosas con reverencia, como si no pudiera creer que todo esto era real, que todo esto era suyo. «Es demasiado», le dijo a Gabriel. «Todo esto es demasiado». «No lo es», respondió él. «Es exactamente lo que se merecen». Esa noche, después de que Mateo se quedara dormido en su nueva cama por primera vez, Laura y Gabriel se sentaron en la pequeña sala, tomando té y hablando en voz baja para no despertar al niño. «Hay algo que necesito decirle», dijo Laura. «Algo que he estado queriendo decir pero no encontraba el momento correcto». «¿Qué es?». Ella lo miró, y había algo vulnerable en su expresión, algo que hizo que Gabriel supiera que lo que estaba por decir era importante. «Durante todos estos meses en las calles, tratando de mantener a Mateo seguro, mantenerme viva, yo perdí la esperanza. Realmente la perdí. Había noches en que me quedaba despierta en ese edificio horrible, escuchando a Mateo respirar, y pensaba que tal vez sería mejor si solo dejaba de luchar, si dejaba ir.
porque sentía que lo único que le estaba dando era sufrimiento. Las lágrimas corrían por su rostro. Y entonces usted apareció, como un ángel, como una respuesta a oraciones que ya ni siquiera estaba segura de estar haciendo. Y nos salvó, nos dio una segunda oportunidad, nos dio esperanza. Laura, no, déjeme terminar. Se limpió las lágrimas. Lo que quiero decir es, gracias, no solo por el apartamento o el hospital o la comida o la ropa, gracias por ver a mi hijo, por verme a mí, por detenerse cuando podría haber seguido caminando como todos los demás. Gracias por recordarnos que todavía hay bondad en este mundo, que todavía hay gente que se preocupa. Gabriel sintió que su propia garganta se cerraba. Yo debería ser el que está agradeciendo, porque ustedes me recordaron quién quiero ser, quién debería haber sido todo este tiempo. Se quedaron sentados en silencio por un momento. El peso de todo lo que había pasado, todo lo que había cambiado, flotando entre ellos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Laura finalmente. Ahora, dijo Gabriel, tú te recuperas completamente. Mateo empieza la escuela la próxima semana. Ya está todo arreglado. Una escuela bilingüe donde van a valorar sus habilidades, y tú, cuando estés lista, cuando te sientas lo suficientemente fuerte, podemos buscar trabajo para ti. Algo en música tal vez, o lo que quieras. No hay prisa. ¿Y usted va a seguir siendo parte de nuestras vidas? Era una pregunta cargada de miedo, del temor de que esto fuera temporal, de que Gabriel eventualmente se cansara de jugar al benefactor y siguiera adelante con su vida. Si ustedes me lo permiten, dijo Gabriel, me gustaría ser parte de sus vidas por mucho tiempo. Tal vez para siempre. Laura sonrió, y era la primera sonrisa verdaderamente feliz que Gabriel había visto en su rostro. Nos gustaría eso, dijo. Nos gustaría mucho. Los meses siguientes fueron diferentes a todo lo que Gabriel había conocido. Seguía trabajando, seguía dirigiendo su imperio, pero ahora había algo más. Había cenas los viernes con Laura y Mateo. Había ayudar con la tarea de Mateo, maravillándose de cómo el niño absorbía conocimiento como una esponja, cómo sus profesores no podían creer el nivel en el que ya estaba en idiomas. Había días malos también, días en que Laura recaía un poco, cuando el trauma de todo lo que habían pasado la golpeaba como una ola. Días en que Mateo tenía pesadillas sobre el edificio abandonado, sobre tener hambre, sobre perder a su madre, pero Gabriel estaba ahí. Siempre estaba ahí. 6 meses después del día en que Gabriel había encontrado a Mateo en ese callejón, Laura había recuperado su salud completamente. Había comenzado a dar clases de piano desde el apartamento, construyendo lentamente una base de estudiantes. Mateo estaba floreciendo en la escuela, saltándose un grado porque estaba tan adelantado en todo. Y Gabriel había cambiado. La gente que trabajaba con él lo notaba. Patricia comentó que sonreía más. Carlos Ramírez le dijo que finalmente parecía vivo de verdad. Era una tarde de sábado, todos juntos en el parque cerca del apartamento. Gabriel empujaba a Mateo en los columpios, mientras Laura los observaba desde un banco cercano, sonriendo bajo el sol de primavera. «Más alto», gritaba Mateo riendo. «Más alto, papá Gabriel. Papá Gabriel». El niño había empezado a llamarlo así hace un mes, tímidamente al principio, como si esperara que Gabriel lo corrigiera. Pero Gabriel no lo había corregido. No podía, porque cada vez que Mateo lo llamaba así, sentía que su corazón se llenaba de algo cálido y dorado y perfecto. Después, mientras caminaban de regreso al apartamento, Mateo entre ellos tomando una mano de cada uno. Laura habló. «Gabriel, hay algo que Mateo y yo hemos estado hablando. Algo que queremos preguntarte. ¿Qué es?» Laura miró a Mateo, y el niño asintió, animándola a continuar. «Nosotros nos preguntábamos», respiró hondo. «No tienes que decir que sí, y no queremos que sientas ninguna presión. Pero estos meses contigo han sido los mejores de nuestras vidas. Y tú has sido más que un amigo, más que un benefactor. Has sido familia. Y pensamos que tal vez tú también sientes eso». «Lo siento», dijo Gabriel, su voz espesa de emoción. «Ustedes son mi familia». Entonces, Laura se detuvo, volteándose para mirarlo directamente. «¿Considerarías hacer esto oficial? No necesariamente casarnos, no es eso. Pero, adoptar a Mateo. Ser su padre legalmente, no solo en nuestros corazones. Darle tu apellido. Ser su familia en papel además de en realidad». Gabriel sintió que el mundo se detenía. Miró a Mateo, que lo observaba con esos ojos azules llenos de esperanza y miedo mezclados. «¿Eso es lo que quieres?», le preguntó al niño. «¿Quieres que sea tu papá?» «Ya eres mi papá»,
dijo Mateo simplemente. Solo queremos que todos los demás también lo sepan. Y ahí en medio del parque, con gente paseando a su alrededor, sin idea del momento monumental que estaba sucediendo, Gabriel se arrodilló frente a Mateo. Sería el mayor honor de mi vida, dijo, su voz quebrándose, ser tu padre, oficialmente, siempre. Mateo se lanzó a sus brazos, y Laura se unió al abrazo, los tres de ellos ahí en el parque, llorando y riendo al mismo tiempo. Una familia nacida no de sangre, sino de circunstancia y elección y amor. Un año después, en una ceremonia pequeña en la oficina de un juez, con Carlos Ramírez y Patricia como testigos, Gabriel Sandoval adoptó oficialmente a Mateo Reyes. Mateo Sandoval. El niño que había estado en un callejón, descalzo y hambriento, ahora tenía un padre, tenía un hogar, tenía un futuro. Y Gabriel, el hombre que había caminado por la vida durante años en piloto automático, vacío a pesar de todo su éxito, ahora tenía lo único que el dinero nunca podría comprar. Tenía una familia, tenía amor, tenía un propósito. Pero la historia no termina ahí. Porque en los años que siguieron, pasó algo extraordinario. Mateo, con su don para los idiomas, con la educación que Gabriel se aseguró que recibiera, comenzó a destacar de maneras que nadie podría haber predicho. A los 16, ya hablaba 11 idiomas con fluidez. A los 18, fue aceptado en una de las mejores universidades del país con una beca completa. Estudió relaciones internacionales, siguiendo los pasos de su padre biológico. Pero con una diferencia. Su tesis fue sobre niños sin hogar, y cómo las barreras del idioma impedían que recibieran ayuda. Creó un programa, ayudado por el financiamiento de Gabriel, que entrenaba a trabajadores sociales en múltiples idiomas. Un programa que se extendió primero por su ciudad, luego por el país, eventualmente internacionalmente. Mateo Sandoval se convirtió en una voz para los que no tenían voz. Un puente, tal como su padre biológico había soñado, pero para los más vulnerables. Y cuando ganó su primer premio internacional por su trabajo humanitario, cuando subió al escenario frente a cientos de personas y dio su discurso en 7 idiomas diferentes, representando a todas las personas que había ayudado, todas las vidas que había tocado, Gabriel estaba en la primera fila, llorando de orgullo. A su lado Laura, ahora su esposa de 5 años, también lloraba. Se habían casado en una ceremonia pequeña, con Mateo como el padrino, 3 años después de la adopción. Porque en algún momento durante todos esos años de ser familia, el amor entre Gabriel y Laura había crecido de gratitud y amistad a algo más profundo, algo eterno. En su discurso de aceptación, Mateo habló sobre su historia, sobre los días en el edificio abandonado, sobre el hombre que se había detenido cuando podría haber seguido caminando, sobre cómo un acto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino generar ondas que tocan miles de otras vidas. Mi padre me salvó, dijo Mateo, su voz clara y fuerte, sin rastro del niño tímido y asustado que había sido. Pero lo que él no sabe, lo que tal vez nunca entendió completamente, es que yo también lo salvé a él. Nos salvamos mutuamente. Porque eso es lo que hace el amor, eso es lo que hace la familia. No se trata de quién tiene dinero, o quién tiene poder. Se trata de quién se detiene, quién mira, quién se preocupa lo suficiente como para actuar. Después de la ceremonia, en la recepción, Gabriel abrazó a su hijo. Estoy tan orgulloso de ti, susurró. Soy quien soy por ti, respondió Mateo. Todo lo que he logrado, todo lo que he hecho, es porque un día, tú decidiste que un niño descalzo en un callejón valía tu tiempo, valía tu amor. Te equivocas, dijo Gabriel, con lágrimas en los ojos. Ese día, no fui yo quien decidió que tú valías algo. Ese día, tú me recordaste que yo valía algo, que todavía podía ser bueno, que todavía podía amar. Me salvaste primero, hijo. Yo solo seguí tu ejemplo. Esa noche, de regreso en el hogar que ahora compartían los tres, sentados alrededor de la mesa del comedor con té y pastel de la celebración, Mateo sacó algo de su bolsillo. Era un papel viejo y arrugado, un dibujo hecho con crayones de hospital, que mostraba 3 figuras, una mujer en una cama, un niño pequeño, y un hombre de traje. Mi familia, decía abajo en escritura infantil. ¿Todavía lo tienes?, preguntó Gabriel sorprendido. Siempre lo he tenido, dijo Mateo, porque este era el día en que comenzó todo, el día en que dejamos de ser extraños, y nos convertimos en familia. Miró a su padre y a su madre. Y quiero que sepan que no importa cuántos premios gane, cuántos idiomas aprenda, o qué tan lejos llegue en la vida, este será siempre el momento más importante. El momento en que aprendí que el mundo puede ser frío,
pero el amor puede calentarlo. Que la gente puede caminar junto a ti sin verte, pero alguien, en algún lugar, se detendrá. Y ese alguien puede cambiar todo. Se quedaron ahí los tres, esta familia formada en circunstancias imposibles, sosteniendo ese dibujo viejo y arrugado como el tesoro que era. Afuera, el mundo seguía girando, la gente seguía caminando junto a los que necesitaban ayuda. Los callejones seguían siendo fríos, los edificios abandonados seguían albergando a los desesperados. Pero en ese apartamento, en esa mesa había calor, había amor, había prueba de que un solo acto de bondad, un solo momento de decidir ver en lugar de ignorar, puede cambiar no solo una vida, sino generar un legado de compasión que se extiende mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Gabriel Sandoval había sido un millonario, rico en dinero, pero pobre en todo lo que importaba. Mateo Reyes había sido un niño de la calle, pobre en dinero pero rico en amor y determinación. Juntos, se habían convertido en algo más que la suma de sus partes. Se habían convertido en familia, en esperanza, en prueba de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para elegir el amor sobre la indiferencia, para detenerse cuando podría seguir caminando. Y cada día en algún lugar del mundo, alguien caminaba junto a un Mateo en un callejón. La mayoría seguían de largo. Pero a veces, solo a veces, alguien se detenía. Y cuando lo hacían, el mundo cambiaba. Una vida a la vez. Un acto de bondad a la vez. Una familia a la vez. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Porque en algún lugar ahora mismo, hay un niño esperando que alguien se detenga. Hay una familia esperando que alguien vea. Y tal vez, solo tal vez, esa persona podría ser tú. Dime en los comentarios, ¿alguna vez has ayudado a alguien que lo necesitaba? ¿O este alguien te ayudó a ti, cuando más lo necesitabas? Comparte tu historia. Porque estas historias, estas conexiones humanas, son lo que nos recuerdan que no estamos solos en este mundo frío. Que todavía hay amor. Que todavía hay esperanza.